A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29 29.1 en televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi. Y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en tiempo real en streaming, www.telesucesos.net. Ahí está el icono que dice en vivo, nos ven desde donde ustedes quieran. Y además este programa se lo sube a YouTube, entonces ustedes lo pueden ver en Telesucesos HD las veces que crean conveniente. Tenemos el día de hoy la presencia de un importante invitado, el doctor Ramiro García, doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Penal, máster en Derechos Humanos, profesor en la Universidad Central del Ecuador, profesor en las universidades de Salamanca, Sevilla y Santiago de Compostela, además practicante del Muay Thai. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartir este espacio. Expresidente del Colegio de Abogados, ¿no? Sí. Tenía un programa aquí en Telesucesos. Sí, como no, con el Colegio de Abogados de Pichincha tuvimos un programa de análisis jurídico que era muy interesante. Así es. Y que además luego cuando pudimos migrar al formato digital se volvió más interesante todavía porque pudimos tener como invitados a varios de los mejores juristas del mundo. Así es, lo recuerdo precisamente, y bueno, ahí la pandemia nos cortó un poco además la viada. Doctor, estamos viviendo una situación bastante especial porque existe unos niveles altísimos dentro del tema delincuencial, el tema de la inseguridad, pero además eso mezclado con una campaña electoral, unas elecciones express, producto de la muerte cruzada, una figura jurídica además que existe dentro del tema de la Constitución. Mi pregunta es, todo este índice delincuencial, la muerte de un candidato a asambleísta, casi digo diputado, porque prácticamente viene a ser lo mismo, sí, asambleísta por la provincia de Esmeraldas, parlamentario, la muerte del alcalde, el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, esto termina moviendo las frutas dentro del tema electoral. Y le pregunto porque además usted siempre tiene buenos datos. La última vez no se arriesgó mucho dentro del tema de las elecciones seccionales porque los datos eran muy apretados y además eran muy volátiles, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A ver, yo creo que todo esto incide, por supuesto, en la intención de voto. Yo no veo que se... A ver, primero, todos los candidatos hablan del tema de la inseguridad. Se ha vuelto un asunto recurrente. Ajá. El problema es que en un 90% se refieren al problema de la inseguridad como un problema de falta de represión. Es decir, los mecanismos que proponen para mejorar la seguridad ciudadana son mecanismos de una represión más eficiente del delito. Un plan de seguridad. Un plan de seguridad, pero siempre desde la perspectiva de la represión. Correcto. Vamos a utilizar a las Fuerzas Armadas, vamos a incorporar nuevas tecnologías, vamos a depurar las instituciones policial y militar, pero lo que no hablan muchos, unos pocos sí, Yacu Pérez, le oí a Fernando Villavicencio también hablar algún asunto de esto, es que en paralelo a la represión se tiene que generar inversión social. La única manera de bajar los índices delictivos es reducir los índices de pobreza y asegurarnos que el segmento menos favorecido puede incorporarse al segmento, al segmento laboral, al segmento académico, al segmento universitario. La única forma de luchar efectivamente contra el narcotráfico y la criminalidad organizada es quitarle su base social. Esos grupos son los vulnerables, esos grupos son de donde reclutan sus adeptos. Es decir, muchachos que hasta los 17 años... Ojo, porque el problema es que tenemos una sociedad que no sabe qué hacer con los chicos de 18 en adelante. Una sociedad, todos tenemos, no solamente la familia, claro, es un problema de la sociedad. De sociedad. Como sociedad tenemos claro que de los 5 a los 18 años tenemos que meterles en escuelas y en colegios. Y yo creo que el nivel de escolaridad en el Ecuador es bastante alto.
Pero en las escuelas, en los colegios, también están metidas determinadas mafias. Sí, por supuesto. ¿No? Es decir, no solamente están metidos en los cuarteles. Acabamos de ver operativos en donde caen miembros en activo de policía y Fuerzas Armadas en operativos contra el narcotráfico, que están trabajando para el narcotráfico. Claro, en el caso, pero insisto, como sociedad, de los 5 a los 18 tenemos clarito qué es lo que tienen que hacer los niños y adolescentes. El problema es que a partir de los 18 ya el Estado no invierte. Es decir, universidad pública, lo que alcance. Y el resto, a ver cómo se gana la vida. Entonces, claro, ese a ver cómo se gana la vida es lo que aprovechan las organizaciones criminales para poder conseguir sus adeptos. Ese es el estanque del cual pescan las organizaciones de criminalidad organizada. Además, con seguramente unos atractivos de dinero importantes. ¿Importantes o no? Porque llega, claro, es decir, a nada. Claro, frente a nada, inclusive les sale muy barato reclutar. Porque son muchachos que no tienen absolutamente nada que hacer, ¿no? Ni estudian ni trabajan, lo que en España se les denomina los ninis. Ni estudian ni trabajan. Claro, pero no estudia ni trabaja, no porque le falte ganas, ni porque no quiera hacerlo. No es que se enrola en las actividades de criminalidad organizada porque tiene una especie de chip criminal en la cabeza. No, porque no tiene otra opción. Es la desesperación. Pero por supuesto, es la necesidad de sobrevivir. Entonces, mientras como sociedad no planteemos alternativas a todo ese grupo humano, vamos a seguir pagando la factura en forma de inseguridad ciudadana. Y esa factura la pagamos todos. Eso hay que entender. Entonces, la solución no es, es que saquemos Fuerzas Armadas y matemos, exterminemos. No, esa no es la solución. Porque además, como funcionan los grupos de criminalidad organizada, usted da de baja 5 y el otro día tienen 10 más. Porque posibles reclutas es lo que más hay. Gente pobre es lo que sobra en este país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reducir los niveles de pobreza. ¿Cómo se reducen esos niveles de pobreza? Con inversión social, con educación, con inclusión de la comunidad. Porque además la comunidad tiene que involucrarse en todos estos temas. Así que, bueno, o sea, si queremos mayor seguridad ciudadana, tenemos que invertir en lo social. Pero claro, aquí seguimos pensando primero en las soluciones cortoplacistas. Queremos una solución que de aquí al próximo miércoles resuelva el problema de la inseguridad. Y segundo, lo queremos hacer sin invertir un centavo. Y a lo mucho, lo que se nos ocurre invertir es en balas. Claro, acaban de entregar 18 millones, no sé cuántos millones de municiones, claro, a la policía. Y luego se dieron cuenta de que tienen ahora las municiones, no tienen las pistolas, claro, o sea, no tienen los chalecos, pero es decir, toda la inversión es una inversión hacia la represión. Vamos a darles chalecos, pistolas y balas. ¿Para qué? Para que disparen. ¿Para que disparen a quién? A la gente pobre que ha reclutado los grupos de criminalidad organizada. A los usted dice, o sea, los matan, se mueren y al otro día están el doble. Claro. Y quienes mueren, porque además es una forma de represión muy segregacionista, racializada. Es una forma de represión que va dirigida directamente a los sectores más pobres y más vulnerables. Entonces, claro, es un esquema perverso de represión. ¿Qué nos dejan estos mensajes de las bandas delincuenciales dando ruedas de prensa, además, diciendo, ya, una tregua, vamos hacia la paz, además respaldados por el director de la Yo podría resumir eso en 4 palabras. Nosotros tenemos el control. Eso es lo que nos están diciendo los grupos de criminalidad organizada. Pero nos lo están diciendo además en rueda de prensa, con el director de la cárcel en un lado, con los auspiciantes atrás, y con un policía del otro lado. Es decir, nosotros somos los que cortamos la torta aquí. El Estado no existe. Aquí se impone nuestra ley. Y nosotros estamos decidiendo en este momento darnos una tregua en aras de la paz ciudadana. ¿Por qué? Porque nos da la gana y porque podemos. No porque el Estado nos esté forzando a esto. No porque estemos sintiendo el peso del Estado. Nosotros ponemos las reglas. Nosotros ponemos las reglas, nosotros controlamos. Pero, a ver, si el Estado no puede controlar las cárceles, nunca va a poder controlar las calles. Si el Estado no puede generar seguridad en quienes están privados de libertad, no va a poder generar seguridad en quienes caminamos libremente por las calles. Así de sencillo. Los que están en 4 paredes, en un espacio de cualquier dimensión que sea, pero están ahí. Y la actitud, usted,
Ahora, de aquí a poco vamos a tener otro debate presidencial con los candidatos en esta primera vuelta. Usted recordará el debate presidencial anterior, hace 2 años y medio. Ni Lasso, ni ninguno de los candidatos, ni Arauz, ni ninguno, habló sobre el tema carcelario. Es decir, nunca lo vieron venir. Todos hablaron sobre el tema de la seguridad. Pero creo que ahora estarán completamente claros de que la seguridad en las calles, la seguridad en las ciudades, dependen mucho de la seguridad y el control del sistema carcelario. Nunca lo vieron venir. No lo vieron venir. Esto se incrementó prácticamente en los 2 últimos años. Es decir, ya venía, ya se produjeron una serie de masacres, no solamente señales, no solo señales. En el gobierno de Moreno. Pero no vieron venir con tanta fuerza el tema de la violencia carcelaria. Pero cómo además esa violencia carcelaria tiene un correspondiente en la calle, en la ciudadanía. Entonces siempre se ha visto a la cárcel como una especie de caja donde se enjaula seres humanos y donde se les aísla. Y todos diciendo, qué bueno que se hayan muerto, qué bueno que los hayan matado. No, además con una actitud perversa de parte de muchos. Ahora en redes sociales se presta para todo tipo de comentarios. Y claro, mucha gente hasta solazándose de estas muertes, ¿no? Diciendo, bueno, mataron a 100, son 100 problemas menos. Entonces, claro, ¿qué actitud como sociedad tenemos? Entonces, a ver, claro, cuidado me topan al sector empresarial, cuidado me topan a este sector económico, pero ¿qué hacemos con el sector menos favorecido? Entonces, si las soluciones que se van a proponer pasan por menos inversión social, menos inversión educativa, menos inversión en salud pública, es impresionante la relación que tiene la salud pública con la seguridad ciudadana, aunque usted no crea. ¿Por qué? Porque sí, por supuesto, uno dice, pero ¿qué tiene que ver? No, a ver, un momentito, cuando la gente tiene hospitales adecuados, programas de salud adecuados, cuando tenemos un problema de drogadicción que va creciendo y no tenemos una respuesta estatal a esto, porque además todas las respuestas son privadas. O sea, si hay una persona que tiene un problema con drogas muy fuerte, pues lo que hacen es llevar a una institución privada, si es que la pueden pagar. Además, desde la prevención, que es lo que habíamos hablado. Claro, ¿no? Programas de integración, claro, programas de integración comunitaria, pero que contemplen el tema de la salud. Eso es fundamental. Y hay un tema que prácticamente en el Ecuador no se topa y que ya en otros ámbitos como Europa ya ha levantado alarmas, que es el de la salud mental. La salud mental de la gente, la salud mental de la ciudadanía se está convirtiendo en un problema social. Un problema social que no es ni siquiera visto por parte de quienes dirigen las instituciones. Todos regresan a ver para otro lado. Cuando hablamos de salud mental, todo el mundo dice, pero yo no estoy loco. No, si no se necesita. No se... Así es, por a ver, supuesto. espérese un momentito, ¿no? Hay un problema de salud mental, hay un problema depresivo, hay un problema de ansiedad. Todos estos problemas de inseguridad ciudadana nos pasan factura a todos. Así es. Y no tenemos una respuesta institucional desde lo público en estos sectores. Es decir, hay muchísimo por hacer. Esta escalada de violencia, y lo digo escalada porque además hay 2-3 semanas que a veces nos mantenemos medio como en relativa calma, sí, y se ha vuelto medio normal determinados índices, y después viene estas masacres en las cárceles, lo que incendian carros, coches bombas. ¿Esto responde también a un tema político o hay una guerra entre las bandas? Hay una guerra permanente entre bandas y hay problemas. A ver, primero tenemos que entender que el narcotráfico es una empresa. Es una empresa con un modelo de negocios, es una empresa con protocolos internos, es una empresa con un modelo de gestión y de comercialización. Es una empresa. Por supuesto, una empresa delictiva, es una empresa en la que todo funciona fuera de la ley, pero es una empresa. Termina siendo eso. Ajá. Entonces, claro, ahora, el problema es que hay varias empresas dedicadas a este ramo que compiten entre sí y su forma de expresar sus diferencias es la violencia. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, claro, no es que la violencia desaparece de pronto y luego vuelve a aparecer, no, la violencia siempre está. Que luego tiene detonantes. Matan a un cabecilla, eso es un detonante. Hay una gran incautación. Yo creo que vamos a enfrentar un episodios de violencia al muy corto plazo,
Y acaban de agarrar 4 toneladas, 4, en un solo operativo. Antes, que cogían 1 tonelada y era una barbaridad. Hoy acaban de coger 4 toneladas en un container de banano. Con seguridad, esa incautación va a generar episodios de violencia. Entonces, bueno, es decir, es una violencia que está ahí, que está subyacente y que eclosiona, aparece cada tanto cuando se producen estos episodios, estos gatillazos, digámoslo así, en su actividad empresarial, en su actividad comercial. Competencia entre bandas, por supuesto cada uno trata de ubicar su producto, pero le escuché en una entrevista en radio que además ahora existe una competencia de otro producto. Sí, por supuesto. Produce además en Estados Unidos, no es necesario ya importarlo de allá o exportarlo de aquí para allá, sino que es más barato, resulta muchísimo más barato y mucho más fácil de conseguir. Que es eso reemplaza a la cocaína, fentanilo. Sí, es decir, dentro del grupo de drogas como la cocaína, que produce ciertos efectos, pues ahora aparece el fentanilo, que es producido en Estados Unidos y que genera efectos mucho mayores y mucho más dañino además, ¿no? ¿Producido en Estados Unidos por quién? ¿Por quiénes? Por laboratorios. ¿Por laboratorios? Claro, por supuesto, por laboratorios. Y que puede ser, es una pastilla. Y que puede ser además, ser producido artesanalmente, pues también se lo produce ilegalmente. Y por supuesto, no es que se los vende en farmacias ni mucho menos, se los vende en un mercado negro, pero es un mercado negro que es de mucho más fácil acceso que el mercado de la cocaína. Eso, unido a una sobrestock de cocaína, que además nuestros narcotraficantes latinoamericanos pues se han ido volviendo más eficientes como empresarios, ahora tienen niveles de producción muchísimo más altos. Paradójicamente, en Colombia nunca se había destruido tantos cultivos y nunca se habían reducido tanto los cultivos de coca. Y la producción es paradójicamente nunca se había producido tanta cocaína. ¿Qué pasó? Ya no tenemos pedidos de Estados Unidos, o van reduciendo por el tema. Se tecnificaron. Se tecnificaron y el problema es que eso ha generado una sobreoferta. Esa sobreoferta, obviamente, por reglas de mercado, ha generado una caída del precio internacional de la cocaína. Lo que quiere decir menos margen de ganancia, mayor conflictividad, mayor violencia. Y hay que ver dónde se ubica ese producto, nuevos consumidores. Claro, se tiene que buscar mercados que pueden ser mucho más complicados, mucho más restrictivos, mucho más riesgosos para el narcotráfico. O sea, no es lo mismo vender droga a Estados Unidos que vender droga a China, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, tienen marcos regulatorios muy diferentes y una respuesta estatal muy diferente. Pero igual, es decir, estamos hablando de mercados internacionales que nuestros narcotraficantes latinoamericanos buscan y que ha hecho que el entorno empresarial, entre comillas, del narcotráfico se convierta en mucho más violento y mucho más complicado. Doctor, elecciones express. Aparentemente, de los datos que usted maneja, va a haber segunda vuelta. Sí, seguro. Eso sí. Es más, yo le diría, y vuelvo a invitarme después de las elecciones para analizar los datos. Yo creo que el correísmo no alcanza no el 40%, sino ni siquiera el 30%. 26, 27. Sí. Yo creo que va a estar alrededor del 26, 27. ¿En qué? Estancado ahí, ¿no? Estancado ahí. Y lo cual nos muestra un correísmo en retroceso. Ojo, que obtuvo 39 puntos en 2017, 32 en 2021, y ahora yo creo que estará entre los 26 y 27, es decir, es una bajada fuerte. Pero una bajada fuerte luego de un gobierno de derechas con mucho descrédito, lo que quiere decir que no es el correísmo el que logra capitalizar esa votación que perdió la derecha. Hace dos años y medio, el 67% del electorado votó del centro hacia la izquierda. 32 por Arauz, 20 por Yacu, 15 por Hervas, 67. No digo que ese sea un voto duro ideológico, ni mucho menos, no, pero votó del centro hacia la izquierda. Correcto. La pregunta es, después de un gobierno... otra cosa, hace 2 años y medio teníamos un candidato fuerte de derechas, un candidato que venía con 2 campañas de encima, esa era su tercera campaña, con la imagen de un banquero exitoso que ofrecía trasladar a lo público sus éxitos en lo privado, ¿verdad? Sí. Y además, con esa imagen de tengo mucha plata, por lo tanto no necesito entrar en temas de corrupción, ni en permitir que se dé temas de corrupción. Bueno, todo ese ideario
creo que se lo cargó Lazo ahora. Entonces, claro, venir con el mismo cuento de soy un tipo exitoso en lo privado y que por lo tanto voy a hacer una gestión exitosa en lo público, yo creo que va a tardar algunas décadas en volver a recomponerse ese discurso y ese imaginario, ¿no? Entonces, claro, después de un gobierno de derechas poco exitoso, con una percepción ciudadana poco favorable, pues lo lógico, creo, es que la otra tendencia en lo ideológico se fortalece. Sin embargo, vemos que el correísmo no termina, el correísmo sigue de regreso. Claro, ¿quién capitaliza eso? Entonces, ¿quién capitaliza eso? Porque algún lado tiene que... Por supuesto. Este es un negocio de tarifa cero, como dicen los empresarios. Es decir, lo que alguien pierde, otro gana. Así es. O sea, no son votos que desaparecen, son votos que se trasladan a algún lado. Entonces, no es que va a aumentar el número de nulos, de blancos, posiblemente aumente algo, claro, es decir, un poco el asqueo de la clase política puede expresarse en un mayor número de nulos y blancos, pero yo creo que esos votos se van a ir a algún lado. Y yo creo que son votos que hay algunos candidatos que lo pueden capitalizar. Yacu Pérez, sin duda, que es el que representa la tendencia de izquierda más claramente. ¿Cuánto sacó de porcentaje en la vez pasada? 20 y y Lazo 21. Recordemos que quedaron a un puntito. Sí. Creo que Villavicencio tiene alguna capacidad también de poder capitalizar eso. Porque representa además el anticorreísmo, ¿o no? Representa el anticorreísmo, pero también por su pasado sindical. Tiene un discurso que de alguna manera es un discurso un poco más social, no es un discurso de derechas, a pesar de que creo que a Fernando le va a pasar un poco factura su cercanía al gobierno. Del otro lado, pues yo veo muy difícil que Otto o que Topic, desde posturas muy de derechas, puedan capitalizar ese descontento con la derecha, ¿verdad? Más bien creo que les va a pasar factura. Así es. Les va a ser un techo complicado de superar. Además, Topic respaldado por un partido que lo identificamos claramente de como de derecha. Pero no solamente un partido de derecha, sino que fue un partido que auspició a Guillermo Lasso también en su candidatura. Claro, y además que se reconoce de derechas. En el caso de Sonnenholzner, me parece que tiene un discurso que va muy en la línea de la derecha latinoamericana actual, es decir, una propuesta de libre mercado, una propuesta de reducción de impuestos, una propuesta que no va muy en la línea de la inversión social y lo público, ¿no? Porque estaremos hablando de una segunda vuelta entre González y Yacu, muy probablemente, muy probablemente. Yo veo, porque además, primero a los encuestadores no les creo nada. Después del último fracaso absoluto, rotundo que tuvieron, no les creo nada. Y vienen fracasando desde hace rato, pero no se les cree. ¿Por qué fracasan? ¿Porque responden a intereses? Mire, yo creo que la metodología, o sea, más allá de que evidentemente se utilizan las encuestas como mecanismos de posicionamiento del candidato que paga la encuesta, además, porque el encuestador no le dice al candidato, oye, ¿sabes qué? Tú no tienes ninguna posibilidad, o sea, olvídalo. No, le dicen, a ver, estás bajito, pero con nuestra asesoría pues puedes subir y puedes llegar. Entonces, con ese después de sacarle, del 2 o el 3, mira, ¿dónde puedes estar? Y si hacemos un poco... Claro, a la final nunca tuvo posibilidad, pero el cliente es el cliente. Y al cliente siempre hay que darle la razón. Entonces, las encuestas de mucho lo que hacen es darle la razón al cliente. Y claro, eso a costa de la credibilidad de la ciudadanía. Pero mire que esto no pasa solamente en el Ecuador. Las encuestas en España, a propósito de las últimas elecciones que se produjeron el domingo último, pues fracasaron rotundamente, no le pegaron pero ni de lejos. Todos pensaban que el Partido Popular iba a tener una amplísima mayoría, que ganó, sí, pero lo paradójico es que lo que gana el PP pierde Vox. Es decir, el PP, partido de centro derecha, crece dentro de la derecha, quitándole a la extrema derecha, a la extrema derecha parlamentarios, lo que significa que no hubo un crecimiento real. Se están disputando los rivales del mismo patio. No es que le quitaron parlamentarios al PSOE o a Sumar o a cualquiera de los otros grupos, no. Lo que perdió el PP, mejor dicho, lo que ganó el PP, lo perdió Vox. Entonces, claro, esto las encuestas no lo vieron venir. Acá me parece que, por ejemplo, todos coinciden en ubicarle a Yacu Pérez tercero. Pero todos lo ubican
con una buena aceptación a nivel de cada una de las regiones, tanto en costa, sierra como oriente. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto del electorado de Pérez es cuantificable? Entonces yo creo que no es un problema solamente de direccionamiento de las encuestas, sino de metodología. Yo creo que la metodología que están utilizando los encuestadores hoy por hoy es inadecuada y genera estos falsos positivos, estos resultados falsos. Así que yo, partiendo del análisis de la votación histórica de hace 2 años y medio, partiendo del descrédito que la posición de derechas ha generado después del gobierno de Lasso, que ha hecho bien algunas cosas, ojo, que hay que decirlo, pero la percepción en general es una percepción negativa. Es una percepción de que no ha habido un plan de trabajo, de que no ha habido una idea de lo que es hacer gobierno, y que eso ha generado resultados pobres en la gestión. Entonces yo creo que eso evidentemente no fortalece a las derechas, no fortalece al discurso del libre mercado, al discurso de generación de empleo a través de la inversión. No hemos visto inversión. No hemos, ese orden, entre comillas, en el manejo económico, no ha generado una mejor percepción económica del país hacia afuera. Tenemos un riesgo país altísimo. Y entonces uno dice, bueno, algo está fallando, algo funciona mal. Por supuesto. Entonces, es la inversión social lo que creo que puede determinar en este momento histórico del Ecuador la diferencia entre una buena o mala gestión gubernamental. Doctor, se nos ha acabado el tiempo, le vamos a volver a invitar, tal vez de pronto, unos días antes de la elección de la primera vuelta, cuando y luego después nuevamente y analizamos sería interesante analizar el debate, por ejemplo. ¿El debate es en qué fecha? ¿Es la próxima semana? Me parece que es la próxima semana. ¿Sí? Pero sería interesante ver el debate, contraponer, hacer una contraposición de los argumentos de los diferentes candidatos y ver pues más o menos hacia dónde puede inclinar eso la balanza en las elecciones. Perfecto, quedemos en eso, doctor. Con todo Muy gusto. gentil por haber estado aquí. No, gracias a usted. Amigos, el doctor Ramiro García, doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Penal, máster en Derechos Humanos, profesor de la Universidad Central del Ecuador, profesor de las universidades de Salamanca, Sevilla y Santiago de Compostela, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y además, como lo dijimos, practicante del Muay Thai, además el doctor. Así que hasta el día de hoy con nosotros haciendo un análisis político, jurídico, económico, así breve más o menos, de lo que está sucediendo, delincuencial, además de lo que sucede en nuestro querido país. Que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.